Soy el Padre Carlos, asesor de la Consecratio Mundi desde nuestra misión en Cuba, y quiero compartir con ustedes este momento de reflexión para ayudarnos a preparar nuestra consagración a la Santísima Virgen. En la página de la Consecratio Mundi vamos a estar dejando estos mensajes, estas reflexiones, para que todos los que acudan aquí puedan encontrar los fundamentos de lo que significa en verdad para nosotros consagrarnos a la Santísima Virgen. Este movimiento de la Consecratio Mundi que tanto bien está haciendo en distintos lugares del mundo, en tantos países, ayudando a que las almas en estos tiempos de la historia de la humanidad y de la Iglesia tan particulares, por allí de tanta incertidumbre, puedan encontrar un material que los ayude a todos a preparar nuestra consagración a la Santísima Virgen según el método de San Luis María Griñón de Montfort, que él nos regala en su Tratado de la Verdadera Devoción. Me han pedido que reflexionemos juntos sobre, digamos, el primer punto que nos prepara a la consagración, respondiendo justamente a esta pregunta: ¿qué es consagrarse a la Santísima Virgen? ¿Por qué nos consagramos a ella? ¿Qué es lo que nos propone San Luis María de Montfort, este gran santo mariano que hace más de 300 años escribió este libro preciosísimo del Tratado de la Verdadera Devoción para ayudar a tantísimas almas a vivir una profunda devoción a la Santísima Virgen? Así nos lo expresaba nuestro querido Papa San Juan Pablo II, así de tantas maneras nos lo hacía ver, y con fuerza nuestro querido Padre Luciano Cicciarelli, que fue uno de los grandes impulsores de la Consecratio Mundi y uno de los grandes impulsores y que nos ayudaba a conocer y a descubrir el tesoro que esconde este maravilloso libro de San Luis María de Montfort. Vamos entonces a tratar juntos de entender qué significa, por qué consagrarnos a la Santísima Virgen. Y yo me quisiera detener en dos puntos, claro. Leyendo el tratado podemos encontrar muchísimo material y yo les aconsejo de corazón que lean despacito, tranquilos, este Tratado de la Verdadera Devoción de San Luis María. Allí van a encontrar, claro, la fundamentación más detallada y preciosísima, incomparable, que nuestro santo nos regala sobre la verdadera devoción a la Santísima Virgen. Pero me detengo en dos puntos. Primero que nada, la consagración a la Santísima Virgen, como la plantea San Luis María de Montfort, es la manera de prevenirnos contra la amnesia bautismal. Yo la llamo así, amnesia bautismal. ¿Qué es la amnesia bautismal? Amnesia es un fenómeno que se entiende como la pérdida de la memoria y del bautismo. Perdemos la memoria del bautismo. Eso lo dice con tanta claridad San Luis María de Montfort, y justamente como remedio a esa amnesia bautismal es que él nos propone este método. Claro, hay otros muchos métodos, y yo me acuerdo en los colegios que compartíamos con niños muy pequeñitos, a veces de jardín de infantes, que también a ellos los invitábamos a consagrarse a la Virgen, y seguramente que esa consagración a la Virgen llegaría a ese corazón de la Madre, derritiéndola en su ternura, ¿no? Con oraciones muy simples como el bendita sea tu pureza, el oh Señora mía, oh Madre mía. Claro, hay muchas maneras de consagrarse a la Virgen, pero bueno, San Luis María nos propone este método maravilloso de prepararnos con un mes de preparación a la consagración mariana para hacerla de una manera solemne. La propone como, vuelvo a decir, prevenir la amnesia bautismal. Muchos de nosotros nos olvidamos
de ese gran compromiso, de ese momento que marcó el comienzo de nuestra vida cristiana, que es el bautismo. Allí comenzó todo, claro. Allí recibimos la fuerza y la gracia salvadora, sanadora, la redención de Cristo aplicada a cada una de nuestras almas. La recibimos de una manera totalmente gratuita. Es un regalo, y más aquellos que nos bautizamos desde muy pequeños, pero aún así, los que se bautizaron de jóvenes o de adultos, es un regalo, es una gracia, como dice el apóstol San Juan, de su plenitud, de la plenitud de Cristo, hemos recibido gracia tras gracia. Pero como todo regalo, implica, pide de aquel que lo recibe una respuesta, un compromiso, de alguna manera una devolución. Claro, el que nos regala algo no nos pide nada a cambio, pero nace como una actitud de gratitud, ese compromiso de amor hacia la persona, hacia quien nos ha hecho un favor, una gracia, nos ha dado un don. Y no hay don más grande que el don de Dios derramado en nuestras almas. Vendremos a Él, dice Jesús en la última cena, vendremos a Él y habitaremos en Él. Y esto es el bautismo. Pero, ¿cuántas veces nosotros caemos en esta amnesia bautismal? Por eso el apóstol San Pablo, y les leo uno de los textos tan bonitos que nos regala en su carta, en la carta a los Colosenses, dice: ya que han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba. Y el apóstol San Pedro nos va a decir en su primera carta: ya saben con qué los rescataron, no con oro o plata, sino al precio de la sangre de Cristo, el Cordero sin defecto y sin mancha. Recuerden esto, ya saben con qué han sido rescatados y no podemos nosotros olvidar el precio de nuestro rescate. La consagración mariana entonces es un antídoto a esa amnesia bautismal, a ese don inmenso que hemos recibido. Por eso la Iglesia nos propone cada año, para la vigilia pascual, renovar esas promesas del bautismo, renovar nuestro compromiso bautismal en la Noche Santa, que conmemoramos el paso de Cristo de la muerte a la vida, y con él nuestro paso, nuestra Pascua, nuestra vida nueva, del pecado a la gracia, de la oscuridad a la luz. Promesas que hemos afirmado también el día que nos confirmamos y que ya más crecidos o más adultos, delante del obispo y de la comunidad, dijimos nuevamente que sí a Cristo. Renunciamos a Satanás y le dijimos al Señor un sí contundente, un sí que compromete la vida. La consagración mariana es volver nuevamente a ese sí. Lo dice con mucha claridad San Luis María de Montfort, y despertando en nosotros ese deseo. Los hombres hacen, en el número 127 del tratado, los hombres hacen voto en el bautismo, dice Santo Tomás, de renunciar al diablo y a sus pompas. Y este voto, había dicho San Agustín, es el mayor y el más indispensable. Fíjense que por ahí nos pasa a nosotros como sacerdotes, mucha gente que se acerca porque ha hecho una promesa. Y más de una vez nos dice: Padre, mire, he hecho una promesa, he prometido ir caminando hasta no sé dónde, a qué santuario de la Virgen, o hacer un viaje de peregrinación a tal lado o a tal otro, y no lo puedo cumplir, y no lo puedo hacer porque no tengo el dinero, porque no tengo el tiempo, porque ahora no puedo. Me acuerdo una vez, justamente estando en Cuba, una señora me dice: Padre, mire, he prometido que si mi hija sale bien en sus exámenes, no me voy a cortar el pelo. Y era una mujer grande, ya mayor, ¿no? Y claro, en Cuba, con el calor que hace aquí, yo le dije: hija, mira, córtate el pelo, tranquila, no tengas pena con eso, no te hagas problema, pero prométele a la Virgen algo que sea de mayor provecho para tu alma, algo que alegre el corazón de la Virgen, de la caridad del cobre, ¿no? Que tenemos aquí la imagen bendita de nuestra Madre de Cuba. Prométele a la Virgen que vas a rezar el rosario todos los días.
Prométele que vas a vivir una vida cristiana fuerte, firme, convencida. No hagamos promesas que por allí pueden parecer muy sacrificadas, muy heroicas, pero que a veces dejan tan poco en el alma y que Dios sí las recibe con amor, claro, pero Él espera de nosotros algo más. ¿Y qué espera más? Esto, vivir las promesas bautismales. Lo decía recién en este texto San Luis María de Montfort, citando a San Agustín, la promesa más importante, la más grande, la más fuerte, la más solemne, es la promesa del bautismo. Y nos sigue diciendo San Luis María en el número 127. Sin embargo, ¿quién cumple este voto tan importante? ¿Quién observa con fidelidad las promesas del santo bautismo? ¿No traicionan casi todos los cristianos la fe prometida a Jesucristo en el bautismo? ¿De dónde proviene este desconcierto universal? ¿No es acaso del olvido que se vive de las promesas y compromisos del santo bautismo y de que casi nadie ratifica por sí mismo este contrato de alianza hecho con Dios? El compromiso del bautismo. Ese es nuestro gran regalo y es en definitiva lo primero que San Luis María propone al consagrarnos a la Virgen. ¿Qué es consagrarnos a la Virgen? Vivir las promesas bautismales por las manos, por la intercesión de la Santísima Virgen para llegar a Jesucristo. Porque en definitiva, claro, bien lo sabemos y San Luis María lo propone así. ¿Cuál es el fin de nuestra consagración? No es María, es Jesús, pero a Jesús por María. El camino más corto, más fácil, más perfecto y más seguro. Renovar las promesas del bautismo, concientizarnos que es la manera de demostrarle al Señor que ese don inmenso del bautismo queremos vivirlo en profundidad, cada día, como buenos cristianos, en las pequeñas y en las grandes decisiones, en la vida simple y en las tribulaciones y en las pruebas, en los momentos en donde todo está relativamente tranquilo y ordenado, y también cuando nos asaltan las dudas, la incertidumbre, las tentaciones, incluso también las caídas. Nos levantamos con fuerza porque sabemos que el Señor, aunque nosotros a veces le fallemos a Él, Él nunca nos falla. Como le dijo Jesús a Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Y el apóstol Pablo, tomando esta idea en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, espléndido capítulo de este apóstol apasionado de Cristo, nos dirá con fuerza, ¿quién puede separarnos del amor de Cristo? Las tribulaciones, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. En todo vencemos por aquel que nos amó. En todo vencemos por aquel que nos amó. Sé, dice el apóstol, en quién he puesto mi confianza y tengo la certeza que Él nunca me va a defraudar. San Luis María insiste mucho en esta idea y yo quiero que tratemos de entender este punto de los muchos otros que podríamos hablar y mencionar para explicar lo que significa la consagración a la Virgen. Pero fíjense que justamente en la misma fórmula de la consagración, ¿qué nos dice San Luis María de Montfort? ¿Cómo plantea él esta preciosísima, extensa, profunda oración trinitaria en la que nos consagramos al Señor, renovando las promesas del bautismo por medio de María? ¿Qué nos dice esa oración tan hermosa? Pero hay ingrato e infiel como soy, no he cumplido las promesas que tan solemnemente os hice en el bautismo. No he guardado mis deberes, no he merecido ser llamado vuestro hijo ni vuestro esclavo. Y como nada hay en mí que no merezca vuestra repulsa y vuestra cólera, no me atrevo a aproximarme por mí mismo a vuestra santísima y augusta majestad. Qué hermosa confesión de nuestra pequeñez. No somos nada, ingratos e infieles pecadores, no hemos cumplido esas promesas del bautismo y por eso, porque solos no podemos, acudimos a la Virgen para que con ella podamos cumplirlas
podamos vivirlas, podamos responderle al Señor como Él espera de nosotros. Y en la segunda parte de esta oración de consagración, después de los 30 días de preparación o 33 días de preparación, como lo entiendan mejor, dice San Luis María: a sus pompas, a sus obras, y me entrego enteramente a Jesucristo, a la sabiduría encarnada, para llevar mi cruz tras Él todos los días de mi vida. Y a fin de que le sea más fiel de lo que he sido hasta ahora, os escojo hoy, oh María, en presencia de toda la corte celestial, por mi Madre y mi Señora. Qué hermoso esto. Claro, sabemos que por nosotros mismos no somos fieles, no somos fuertes, nos vence la tentación, nos vence el demonio. Y por eso acudimos a María y le pedimos a ella su auxilio, su protección, y a ella le entregamos esas promesas renovadas del bautismo. En segundo lugar, podríamos preguntarnos, pero bueno, ¿y por qué por María? ¿Por qué elegimos este camino? ¿Por qué por medio de ella renovamos algo que va directamente a Jesucristo? Y aquí está la respuesta de San Luis María. Estos dos puntos que yo quiero compartir con ustedes. El primero, la consagración a la Santísima Virgen, o la consagración, mejor dicho, a Jesucristo por medio de María, es renovar las promesas del bautismo. ¿Y por qué por medio de María? Y justamente, ¿por qué? Porque en ella, y volviendo al corazón de María, interpretamos toda la historia de la salvación desde el Génesis, la encarnación y el final de los tiempos en el Apocalipsis como una gran batalla en la que todos participamos. Y con la gracia de Dios, con el auxilio de María, podemos vencer. Consagrarnos al Señor por medio de María, renovar estas promesas del bautismo por medio de María, nos hace entrar en el misterio más profundo de la humanidad, en ese Dios que crea como una explosión de amor todo lo que existe, nos trae al mundo a nosotros, nos regala la gracia de ser sus hijos. Y claro, no podemos obviar de este misterio de amor el misterio del mal, el misterio del pecado. Y por eso la Santísima Virgen está allí en el centro de esa gran batalla. Acudir a María nos permitirá ubicarnos en el origen mismo de esa contienda y en la respuesta de Dios al drama más profundo del hombre. Desde este terrible acontecimiento de la historia que incluye la promesa de la salvación. Y allí nos encontramos que desde el primer momento, desde que la historia de la humanidad se arruinó con el pecado original, ya allí estaba ganando la batalla el amor de Dios por medio de María. Cuando Satanás se burla del hombre, intenta burlarse de Dios en el primer pecado, tomando aquella pareja humana tan frágil, más allá que tenían dones muy particulares de Dios y sin embargo caen en la tentación, ese plan maravilloso, ese plan providente de Dios, se arruinó. Pero Dios no quiso que quedase en la derrota ese plan de amor sobre la humanidad, sobre cada uno de nosotros. Y en ese punto trascendente de la historia de la humanidad, allí aparece María. Cuando el Señor maldice a la serpiente y le dice que comerás polvo todos los días de tu vida, pondré hostilidad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Claro, no está hablando de las viboritas que nacerían después, está hablando del linaje de la serpiente, de Satanás, sus secuaces, sus obras, sus pompas, todos los amores que están bajo el poder del demonio, el mundo, la carne, pero como contrapuesto, como contrapartida a esa derrota de la humanidad, a ese poder del mal y las tinieblas, la fuerza de Dios manifestada en la mujer,
en aquella que aplastará la cabeza, como veneramos en cada bendita imagen de la Inmaculada Concepción. La serpiente quiso arrebatar al linaje de la mujer, morderle el talón, y la mujer aplasta la cabeza. San Luis María de Montfort nos lo va a decir con mucha claridad en el número 52 del tratado. El enemigo más terrible que Dios ha suscitado contra Satanás es María. El diablo la teme no solo más que a todos los ángeles y hombres, sino en cierto modo más que al mismo Dios. Claro, es una afirmación aquí, San Luis María, digamos, muy arriesgada. Como que Satanás tiene más temor de María que del mismo Dios. Y aquí lo explica. No ya porque el poder divino no sea infinitamente mayor que el de la Santísima Virgen. Claro, Dios es infinito, la Virgen es poderosa con el poder de Dios, pero es una criatura humana. Pero ¿por qué Satanás le teme más a ella que al mismo Dios? ¿Por qué? Porque Satanás es tan orgulloso que sufre infinitamente más al verse vencido y castigado por una sencilla y humilde esclava de Dios, y la humildad de la Virgen lo humilla más que el poder divino. Dice también San Luis María, porque Dios ha concedido a María un poder tan grande contra los demonios que, como a pesar suyo se han visto muchas veces obligados a confesarlo por boca de los posesos, tienen más miedo a un solo suspiro de María a favor de una persona que a las oraciones de todos los santos y a una sola amenaza suya contra ellos más que a todos los demás tormentos. Lo que Lucifer perdió por orgullo, lo ganó María por humildad. Lo que Eva condenó y perdió por desobediencia, lo salvó María por la obediencia. Eva, al obedecer a la serpiente, se hizo causa de perdición para sí y para todos sus hijos, entregándonos a Satanás. María, al permanecer perfectamente fiel a Dios, se convirtió en causa de salvación para sí y para todos sus hijos y servidores, consagrándolos al Señor. Qué hermoso texto. Lo que Eva nos perdió, lo que la soberbia de la serpiente logró en la caída de nuestros primeros padres, lo rescató, lo ganó María por su humildad, por su sencillez. El Señor hizo en mí grandes cosas porque miró la pequeñez de su servidora. Qué hermoso esto. Qué hermoso consagrarnos entonces a la Virgen. Qué hermoso volver a las promesas del bautismo con la fuerza y por la intercesión de la Santísima Virgen. Dios espera de nosotros un sí rotundo, un sí absoluto que comprometa toda nuestra vida. Y qué mejor que mirar a María. Y yo siempre pienso, ¿no? Uno conoce hoy a los jóvenes y por allí pensamos, ay, los jóvenes que están tan perdidos o tan desorientados. ¿No nos estaremos confundiendo? Fíjense, por un momento, por un instante, toda la humanidad, toda la historia de la humanidad dependió de la respuesta de una joven de unos 15 años. De una joven de unos 15 años, claro, con un alma espléndida. Mi alma canta la grandeza del Señor, el Magnificat, el alma grande de la Virgen, pero también la humildad, la sencillez, que la llevó a la Virgen a abandonarse en ese plan, en ese querer de Dios, y respondió sin dudar que sí al Señor. Y el Señor hizo en ella grandes cosas, como las quiere hacer en cada uno de nosotros. Los aliento entonces a que nos preparemos con este mes previo que nos propone San Luis María, vaciándonos del espíritu de nosotros mismos, conociéndonos a nosotros mismos en esta primera semana de la preparación, conociendo a la Santísima Virgen en profundidad y conociendo cada vez más en profundidad
a Cristo. ¿Quién puede llegar a penetrar la grandeza, dice el apóstol Pablo, la anchura, la longitud, la inmensidad del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús? Desde aquí, desde nuestra misión en Cuba, como asesor de la Consecratio Mundi, soy el Padre Carlos, les vuelvo a decir, les envío esta reflexión, esperando que sea de provecho para todos y pensemos esto. En la vida podemos arrepentirnos de muchas cosas y es bueno hacerlo. Podemos arrepentirnos de muchas decisiones equivocadas que hemos tomado en la vida, pero yo les aseguro que nunca nos vamos a arrepentir del sí que le demos a Dios, del sí que le demos a María, porque en ella el Señor hizo grandes cosas como las quiere hacer en cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga.